Muy buenas tardes. Bienvenidos al Ateneo de Santander a esta conferencia con la que se va a iniciar un ciclo de 3 conferencias sobre el 90º aniversario de la Segunda República Española. Y precisamente hoy, en el día en el que se conmemora la proclamación, como digo, de la República Española. El Ateneo, como siempre, lo que trata es de abordar las cuestiones que tienen o bien actualidad o bien una memoria histórica, como es este caso, pero hacerlo siempre desde la perspectiva científica y desde el conocimiento. Y por ello, una compañera de la Junta Directiva, Asun Peña, aquí con nosotros, fue la que se encargó de coordinar este ciclo de conferencias, contando lógicamente con la colaboración directa, personal y imprescindible, me atrevo a decir en este caso, de Manuel Suárez Cortina, catedrático de Historia, que es el que, junto con Asun Peña, han organizado este ciclo de conferencias sobre la Segunda República. Creo que es un tema que no solamente por la importancia que tiene en la historia de España merece la pena que lo abordemos, sino porque de alguna manera el asunto de la República ha vuelto a cobrar actualidad en el debate ciudadano en estos últimos años. La idea de hacer este ciclo de 3 conferencias ahora se hace realidad, partiendo precisamente hoy, el día 14, con una conferencia inicial. Supongo que ustedes ya conocen el contenido del ciclo, pero se lo adelanto, además de la conferencia de hoy de Manuel Suárez Cortina, catedrático de la Universidad de Cantabria, que aprovecho para decir que este ciclo también cuenta con la colaboración de la Universidad de Cantabria. Y después, el próximo 12 de mayo, habrá una conferencia de José Ramón López Bausela, que nos va a hablar de la reforma educativa de la Segunda República. Y el 19 de mayo cerraremos este ciclo con una conferencia de Julio de la Cueva, de la Universidad de Castilla-La Mancha, con el título de La Segunda República, punto de inflexión de la cuestión religiosa. Como verán, se van a tratar varios aspectos de la República, pero como muy bien comentaba antes el profesor Suárez Cortina, el asunto daría para mucho más, porque se quedan fuera otros muchos aspectos de la tarea que realizó la Segunda República en los años en que existió hasta el final de la Guerra Civil. Bien, yo ya sin más le voy a pasar la palabra a Asun Peña para que presente a nuestro conferenciante. Permítanme que antes sí diga, primero, que esta conferencia está siendo transmitida en directo a través de streaming por la página web del Ateneo de Santander y que en un par de días estará publicada en la página web del Ateneo a disposición de todas aquellas personas que quieran verla, máxime cuando en un día como hoy, por desgracia y por la limitación del aforo, ha habido algunas personas que no han podido acceder al salón de actos precisamente para poder mantener las medidas anti-COVID que nos están recomendadas. Y ya sin más, Asun Peña. Bueno, pues muchas gracias, Manuel Ángel. Buenas tardes a todos. En principio no hay mucho más que añadir sobre el ciclo que lo que ha dicho el presidente del Ateneo, las 3 conferencias, la idoneidad, sobre todo la de hoy, por ser el mismo día de la proclamación de la República. Y luego presentar a Manuel Suárez Cortina, pues casi me da un poco de vergüenza porque es de sobra conocido en los ambientes culturales y universitarios. Pero vamos a hacer un breve esquema de su obra principal. Él es doctor en Historia por la Universidad de Cantabria con premio extraordinario. En la actualidad, catedrático de Historia Contemporánea
y por lo tanto profesor durante muchísimos años, ¿verdad? Décadas. Igual que yo. Entonces, ha impartido curso de doctorados no solo en Santander, sino en diversas universidades europeas, principalmente en Italia, por supuesto en muchísimas españolas, y también has tenido una gran relación con México, ¿verdad? Sí. De donde además tengo entendido que eres miembro corresponsal de la Academia Mexicana de Historia. O sea que ya ha sido muy conocido ahí. Aparte de esto, ha sido decano de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad, Premio Extraordinario de Investigación Social de la Universidad de Cantabria, y luego también pues has dirigido, ha dado muchos cursos de doctorado en estas universidades, no he dicho las españolas, pero se supone, ¿no? Salamanca, Madrid, Girona, Jaume I, etcétera. Y has dirigido pues un montón de tesis doctorales, que no recuerdo exactamente cuántas, pero muchas. Como decía, lo pasíamos entre las otras unas cuantas. Y luego pues ha publicado bastantes libros. Su campo de investigación preferente es el estudio de la cultura republicana de la España contemporánea y la historia comparada entre la Europa del Sur y la América Latina. Entonces, pues voy a decir 2 o 3 porque citarlos todos es exagerado. Entonces, es autor de El reformismo en España, republicanos y reformistas bajo la monarquía de Alfonso XIII, El gorro frigio, liberalismo, democracia y república en la restauración, editado en el año 2000, La España liberal, una serie de ellos que es muy prolijo. Y aparte de eso, también has dirigido y coordinado varios libros sobre la historia de Cantabria, ¿verdad? Sí. Sí, fundamentalmente yo creo que el que más conozco es Casonas, Hidalgos y Linajes, la invención de la tradición cántabra. Y sin nada más que decir y comprendiendo la dificultad que tiene su exposición de hoy, porque intentar hablar de la República en 1 hora pues es harto difícil, pues pasamos. Al final habrá un pequeño coloquio si la gente quiere preguntar algo, ¿no? Pues muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias, Asun, por la presentación. Gracias a Ateneo por permitirme desarrollar este ciclo breve, pero intenso en ese sentido. Gracias a ustedes por su presencia. Y es verdad, cuando pensé de pronto que en 1 hora debía pues, presentar y desarrollar una propuesta sobre la Segunda República y la democracia, 90 años después, lo cierto es que me abrumé yo mismo y dije, ¿pero yo qué estoy haciendo aquí? Mejor me salgo corriendo porque me temo que no podré cubrir las expectativas seguramente de todos los que esperan que tal vez dé una explicación completa de lo que significó los avatares y las circunstancias de la Segunda República. Quisiera llamar la atención primero en el hecho de que yo voy a hablar de la República en el periodo 31-36 y no en la Guerra Civil. Y desde un punto de vista, digamos, analítico e historiográfico. Son 2 etapas diferentes, cada una se corresponde con un tipo de problemas y los vínculos que estrechamente se hacen entre uno y otro pues dificultan mucho la comprensión de lo que fue el proyecto republicano en el año 1931. En este sentido, más que explicar lo que es la historia y sus etapas y sus avatares en la República, voy a tratar de explicar lo que fue el proyecto de la Segunda República en la España contemporánea, teniendo en cuenta que es el segundo experimento democrático que conoce España, después del sexenio llamado democrático en la España del siglo XIX, que es la primera etapa en la que en el siglo XX, en el marco de una nueva coyuntura internacional en la Europa entre siglos, se desarrolla en España la democracia y que, como bien sabemos todos, es la primera vez que en España se deja la democracia al margen de la monarquía, que fue una monarquía la primera de Amadeo de Saboya y no de los Borbones, y que solo en el año 78 pues, nace, por así decirlo, la monarquía constitucional y parlamentaria actual, que es así, está vinculada a la Casa de los Borbones. Desde este punto de vista, ¿qué significaría, en primer lugar, en primer término, la República? Hay un debate que está bastante manipulado sobre si la República tuvo o no componentes democráticos, por aquello de que en el mismo experimento republicano se suscitaron momentos de tensión, proyectos de república alternativos y yo diría que proyectos de democracia muy enfrentados. En todo caso, lo primero que hay que señalar es que para un historiador esto es un tema que no requiere ningún debate ni duda. La República de 1931 fue una democracia representativa, que en su interior cohabitaron diversas modalidades de proyectos de democracia representativa. En algunos casos una democracia liberal, en otros una democracia radical, en otros proyectos socialistas, pero que en todo caso todos ellos se acogen en su conjunto en lo que llamaríamos una democracia representativa.
Pero eso sí, una democracia representativa que en la historia contemporánea de España presenta, por así decir, tres marcos de ruptura que debemos considerar. El primero, evidentemente, es aquel que se plantea como un rechazo de la experiencia de dictadura que vivió España entre 1923 y 1931. Primero bajo Primo de Rivera, después bajo el general Berenguer y finalmente en los últimos meses cuando el almirante Aznar intentó llevar a cabo una revisión de ese proceso dictatorial para volver a 1923 y poder o tratar de restaurar lo que había sido el sistema constitucional en España. El segundo punto importante de tipo medio-largo es que la República rompió con la monarquía. Y decir esto no es solamente decir que hubo un cambio de régimen e incluso un cambio de Estado, que lo fue. Lo que quería hacer la República era romper en el tiempo largo con el proyecto de España o de monarquía española que había desarrollado la República la monarquía desde el siglo XVI. De hecho, no es casualidad que el color morado, hoy en debate si era o no de los comuneros, sea tomado por la bandera republicana. También el propio acto de los comuneros, vindicado como un antecedente por aquello de la lucha del pueblo o del municipio frente al poder despótico del monarca, conforman un largo relato de construcción alternativa de España distinto a aquel que había formulado ya primero con los Austrias, más tarde con los Borbones, la monarquía española. Y naturalmente, el otro elemento de tipo medio corto, aquel que tiene que ver con lo que sería una clarísima manifestación de adversidad con lo que fue la figura y la práctica política que había desarrollado Alfonso XIII. ¿Por qué? Por dos motivos. Primero, porque Alfonso XIII, primero en 1913 y más tarde en 1923, no aceptó o no se abrió o no tuvo la valentía de asumir un proceso de transición desde la monarquía constitucional a una democracia política, como le ofrecieron los reformistas, primero en el 13 o más tarde en el mismo 1923. El llamado gobierno de concentración del año 23 tenía un cometido: fortalecer el parlamentarismo y abrir la última ventana que parecía oportuna para desarrollar la democracia desde la propia monarquía. Esto no fue posible. La opción que dio Alfonso XIII con el apoyo a Primo de Rivera fue apostar no por el liberalismo, no por la democracia, tampoco por el liberalismo, sino por un modelo de tipo corporativo, donde las ideas fundamentales de un modelo católico corporativo dominaron entre 1923 y 1927. Más aún, a partir del 27, Primo de Rivera llevó a cabo una apertura de una Asamblea Nacional primero y una búsqueda de una nueva Constitución que dejaba liquidada definitivamente la Constitución de 1876. Quiero resaltar este hecho porque es fundamental. La legitimidad monárquica de Alfonso XIII provenía de la Constitución de 1876. La dictadura de Primo de Rivera no derogó, pero suspendió la Constitución. Cuando en 1927-28 trata de establecer una nueva Constitución, podríamos decir que las bases jurídicas y la legitimidad de la monarquía de Alfonso XIII perdía base. En una palabra, un conjunto de elementos de deterioro explícitos daban lugar a que cuando el 12 de abril de 1931 se lleva a cabo la elección de municipales, en ese momento el triunfo republicano en las ciudades donde el voto era, por así decirlo, o se decía más sincero, acabó provocando una crisis que generó el nacimiento 2 días después de la República. Explicar esto más en detalle llevaría mucho tiempo, pero en todo caso, en sus líneas maestras, esta es la línea de esa lectura que la República trazaba respecto de la monarquía, no ya de la inmediata, sino del largo proceso monárquico que arrancaba del siglo XVI. Lo dejó muy claro Manuel Azaña cuando en los debates de mayo del 32, cuando se debatía el Estatuto de Cataluña, señaló que la auténtica unidad de España no provenía de esa monarquía de los reyes católicos, ni más tarde, ni siquiera de los Borbones, sino fundamentalmente de la manera de unir una nación con las necesidades, problemas y realidades en las cuales se ubicaba la República en el año 1931.
Pero estas dos rupturas que les acabo de señalar tienen una tercera, menos conocida, pero también importante, que es la siguiente. La República del 31 también rompió con la tradición republicana española en algún sentido. Me explico. Hay dos elementos que lo plantean con claridad. En primer lugar, la República va a definirse o va a articularse a partir de la afirmación de un Estado integral y del rechazo expreso del federalismo. La tradición republicana en el siglo XIX siempre había sido federal, ya federalismo pactista por parte de Pi y Margall o ya un federalismo organicista por parte de otros núcleos republicanos que en todo caso planteaban el federalismo como la modalidad alternativa al modelo de monarquía constitucional, confesional, católica y, sobre todo, centralista que había desarrollado la Revolución Liberal en España. Desde este punto de vista, los republicanos de los años 30 tuvieron mucho cuidado en separarse claramente de ese proyecto federal. ¿Por qué? Pues por dos factores fundamentales. El primero, porque el federalismo estaba totalmente desacreditado y deslegitimado. Porque, de hecho, incluso cuando ustedes leen a Galdós o la literatura de la Restauración, observarán que la idea y la imagen de la República era extremadamente negativa. Es comprensible. Una república, en 2 años, 2 modelos de república, 4 presidentes de república, 3 guerras coetáneas civiles, la imagen, la memoria de la Primera República no servía para construir una democracia representativa para el futuro de España. Pero hay otro elemento importante más que tampoco se señala muy a menudo, y es lo siguiente. El constitucionalismo de los años 30, el que representa la Constitución del 31, de la que después comentaré cosas, es un constitucionalismo moderno, del siglo XX. No alimenta sus planteamientos de principios y de derechos desde la perspectiva justnaturalista que había articulado lo que fue el primer liberalismo español e incluso el democratismo de los años 60 y de la Primera República. No entiende los derechos como elementos prepolíticos, como un elemento previo a la acción política. No. Los derechos contemplados en la Constitución de 1931 son unos derechos que nacen del pueblo organizado políticamente en las Cortes, articulado constitucionalmente y, por tanto, legislado como, diría un republicano, en derecho positivo y, por tanto, pierde el componente anterior que se desarrollaba. Y la derivación de todo esto es también una extensión de esos derechos de los que hablaré poco a poco en mi intervención. Por tanto, y sin ir más lejos para no extenderme mucho, la República en la España contemporánea nace como una propuesta de democracia representativa, pero en clara ruptura y en apertura hacia un nuevo ciclo histórico que tiene mucho que ver con los ideales de libertad y con la expresión de ese pueblo políticamente organizado. Desde este planteamiento, y sin entrar en un detalle muy amplio de la Constitución, que llevaría sin duda alguna toda la hora, yo quería señalar algunos puntos importantes o algunas novedades de este constitucionalismo que tiene que ver con la Constitución del año 1931. De un lado, porque estableció el reconocimiento de derechos supraindividuales, de derechos subjetivos a entidades no individuales. En el 19 esto no era contemplado. Ahora se entiende que la familia, el sindicato o las asociaciones van a ser sujetos de derecho y sujetos también de representación. Recuerden que ya Giner de los Ríos, en el año 1868-70, había escrito aquel importante libro sobre la persona social, donde señalaba que junto con el individuo, la sociedad en el proceso de su evolución y de su perfeccionamiento había ido articulando o cristalizando diversos organismos que tenían como cometido fundamental cumplir los fines que el Estado le planteaba. El Ejército para la Defensa, la Universidad para la Ciencia, la Iglesia para la Religión, que debían de tener también su representación. Desde este punto de vista, la Constitución del año 31 entiende que estos sujetos sociales son también protagonistas y objeto de derechos. Es así que nos encontramos con que efectivamente estos se van a ir desarrollando y el resultado de todo ello va a ser también la apertura a lo que sería la renovación del modo de entender la inserción de España en el ámbito internacional. La Constitución incorpora
en sus artículos los principios de la Sociedad de Naciones y establece como fundamental el hecho de que el pacifismo constituye uno de los fines principales de la República. En el marco de esta concepción republicana, claro, uno se pregunta, ¿qué es la República? Bueno, Mauricio Viroli, decía que la República, o que una república es aquella comunidad política formada por individuos, por ciudadanos soberanos, regida por el derecho y por el bien común. Y alguien puede comentar, bueno, estos planteamientos ya estaban presentes en la Revolución Liberal. Bueno, no del todo. El hecho de que los ciudadanos sean soberanos indica que no pueden estar sometidos a la opresión o al dominio de otro. Y quiero recordar que en España la esclavitud estuvo vigente y fue legal hasta 1886. Se dice que bajo el derecho, efectivamente, el imperio de la ley también es común a la Revolución Liberal y al desarrollo de las monarquías constitucionales. Pero el hecho de que se diga también el bien común añade un complemento fundamental. La idea del bien común como un cometido de la República significa que, a diferencia del viejo liberalismo, el bien común no es la suma de los bienes individuales. No, es aquel conjunto de cometidos comunes que la colectividad políticamente organizada, a través de sus representaciones, establece como metas colectivas de la sociedad. En definitiva, el bien común es algo distinto a la suma de bienes individuales. Esto es un tema muy importante porque es un tema central de distinción, no ahora, que ahora ha cambiado mucho, ya que estamos hablando de un Estado social y de derecho en la época de la Segunda Posguerra Mundial, pero hasta entonces constituye una importante aportación. Una aportación que en cierta medida ya habían aportado otras constituciones, porque la del 31 no nace en el desierto, nace con la influencia de la Checoslovaquia, de la de Weimar o de la de Querétaro, de México, de 1917. Pero quiero señalar al menos 3 puntos importantes para pasar a otros temas que tienen que ver con las aportaciones de un republicanismo o de una república democrática que fue sobre todo, o estuvo bajo la concepción muy influida por la Tercera República Francesa, de lo que llamaríamos el solidarismo, la idea de solidaridad. Ya veremos después en el plazo de mi desarrollo cómo se verá esto más. Pero hay 3 elementos que querría señalar. Primero, se refiere a la Declaración de la Igualdad de Sexos, que se tradujo en la incorporación del sufragio femenino, ejecutado por primera en el año 33, y que es una aportación fundamental. El llamado sufragio universal del siglo XIX hablaba de los varones. Sabemos muy bien que tras la Primera Guerra Mundial, cuando las mujeres sacaron a los países adelante mientras los hombres estaban en la guerra y ellas salvaron el modelo productivo, articularon y defendieron lo que era la defensa nacional, nadie podía negarles el derecho al sufragio. Así fue paulatinamente y en España en el año 33 se llevó a efecto. Pero con una también limitación, me atrevo a decir, y aquí no sé decir si fue efecto del tiempo breve de la propia República, sí, porque a los republicanos del momento pensaron mucho en la política y no en otras cosas. Habría que decir que la República, sin embargo, no atendió adecuadamente lo que fue la reforma de los códigos de comercio y del Código Civil, que mantenía a la mujer bajo el principio del ángel del hogar, supeditada a sus maridos, y que hasta los años 60 y en adelante no llevó a cabo una reforma de los códigos para que la igualdad de los sexos fuera real. Recuerden que para abrir una cuenta una mujer tenía que pedir permiso a su marido. Recuerden que al mismo tiempo una mujer soltera podía hacer cosas que la casada no estaba autorizada, y que cuando era titular de unos bienes la mujer no podía hacer libre uso de ellos sin autorización legal efectiva del marido. En una palabra, la República inició un proceso, pero también es cierto que quedó muy corta en otros terrenos en este sentido. El segundo gran elemento importante en la historia de España tiene que ver con lo que llamaríamos la cuestión religiosa. La libertad de conciencia, la separación de la Iglesia y el Estado constituye un logro de modernidad extraordinario, porque en España, ya primero por la propia defensa de la unidad católica, ya por el concordato de 1851 o por el hecho de que la Constitución de 1876 no fue más allá de la tolerancia religiosa, lo cierto es que no había libertad religiosa y no había libertad de conciencia reconocida. En definitiva, el principio básico
con los conflictos que después comentaré, si me da tiempo, y de los cuales hablará Julio de la Cueva en su momento cuando llegue su conferencia, la cuestión religiosa constituye un elemento importantísimo en el orden político, jurídico, pero también simbólico de lo que fue la Segunda República. Y hay un tercer elemento, la aspiración a la igualdad. La sociedad republicana es una sociedad meritocrática. Es una sociedad que señala como principio fundamental el mérito como el único ingrediente y elemento fundamental para el ascenso social y para el reconocimiento de su prosperidad, que ha de ir asociada al trabajo. La República siempre reconoció la legitimidad de la propiedad, pero le aplicó la necesidad de que tuviera una función social. Y junto a ella eliminó cualquier tipo de privilegio que no garantizara la igualdad entre todos y cada uno de los ciudadanos. De ahí que eliminó los títulos nobiliarios. Y de ahí que llevó a cabo, en definitiva, la defensa del mérito como el único elemento legitimador del orden social en ese sentido. ¿Quiénes fueron los protagonistas de este proceso? Bien, esto es un tema que también da lugar a debate. Yo leía en un periódico ayer que había una reivindicación por parte de una articulista en la prensa, no recuerdo exactamente cuál era, de que ¿cómo que una república de intelectuales? Una república de maestros. Y no le falta razón, pero también es verdad que en aquel momento el comportamiento, el sentido y el proyecto cultural y educativo de la República tuvo tanto al intelectual como al maestro como verdaderos protagonistas. Por eso, de alguna forma, no deja de llamar la atención que ya en junio de 1931, Azorín, en un artículo publicado en la revista Crisol, Estafeta de alcance, la República es de los intelectuales, se llamaba el artículo, escribió: la República la han hecho posible los intelectuales. Vosotros, se refiere a los políticos, los que ocupáis el poder, habéis sido los parteros de la República, pero permitidnos que os digamos que quienes la han engendrado hemos sido nosotros. Nosotros, unos humildes y otros ilustres, los que a lo largo de 30 años hemos hecho poco a poco, con trabajo, con perseverancia, que el cambio de la sensibilidad nacional se efectúe. Y eso os debe llevar a la modesta y luego a la serenidad que es preciso que tenga quien gobierna para todos y quien tiene la trascendental misión de hacer que la República se levante por encima de las pasiones y de los resentimientos nacionales. La verdad es que me temo que el texto de Azorín solamente se cumplió en parte, porque la experiencia histórica dio lugar a muchas cosas y a comentar desviaciones, resentimientos, aspiraciones, emociones y pasiones, pero en todo caso esa era la idea que tenía Azorín en el año 31. Y no es de sorprender. Cuando miramos las constituyentes y vemos que allí estaban sentados 64 catedráticos, profesores y maestros, 47 periodistas, unos provenían de la ILE, como Cosío, Besteiro, Fernando de los Ríos, Zulueta, Varela, Barnés o Bernardo Ginés de los Ríos. Allí estaban científicos como José Royo Gómez o José Giral, escritores y periodistas como Salvador de Madariaga, Ramón Pérez de Ayala, Luis Araquistain, Luis de Tapia o Roberto Castrovido. En fin, una representación muy clara de lo que llamaríamos los hombres de las letras. Parecería que aquello era efectivamente una república de las letras de la que ya había hablado tiempo antes, a principios del siglo, Galdós, Unamuno y su entorno. El Parlamento, por tanto, tiene un peso importantísimo de figuras vinculadas a la ciencia, al derecho, al pensamiento y a diversas disciplinas humanísticas y sociales. Unamuno, Ortega, Sánchez Albornoz, Gregorio Marañón, Juan Negrín, Gustavo Pitalúa. En el gobierno o fuera de él, muchos intelectuales ocupan cargos de confianza. Pérez de Ayala es embajador en Londres, Álvarez de Mayo en México, Américo Castro en Berlín. Más tarde lo sería Luis Araquistain. Álvarez del Valle en México decía: Salvador de Madariaga en la Sociedad de Naciones, en Ginebra, Gabriel Olomar, en Roma tras el rechazo a Luis de Zulueta. Comentaré esto porque Luis de Zulueta era un católico modernista que fue rechazado en aquel momento por el Vaticano como embajador por ser republicano, pero en realidad era un católico de los más intensos y un poeta de primera línea en aquel momento. Pero también tenemos a Unamuno como presidente del Consejo de Instrucción Pública, o Valle Inclán, antaño
un militante del tradicionalismo, conservador del patrimonio artístico y más tarde director de la Academia de Bellas Artes. En una palabra, estamos hablando, y no me extiendo más, con la presencia intensa de un conjunto de figuras muy significativas y en algunos casos, en algunos partidos republicanos, o si se quiere, en algunas organizaciones como la agrupación al servicio de la República, que tenía 14 diputados y que estaba dirigida por Ortega y Gasset, Gregorio Marañón y Pérez de Ayala. Por tanto, no hay que desestimar este perfil, digamos, intelectual. Y al decir intelectual, no estoy necesariamente hablando en positivo, porque el intelectual es muy amigo de elaboraciones teóricas, de libros de alta urdimbre, pero puede ser un patético y un malísimo gestor de los recursos públicos o de los intereses públicos. Pero ese perfil va a permanecer en la República porque además fue el protagonista también de impulsar una acción, digamos, de fortalecimiento de la ciudadanía, de conocimiento y de educación de extraordinaria importancia que todos reconocen hoy, incluso aquellos que se proclaman adversarios o enemigos de la República como tal. Lo que va a caracterizar la República de una forma intensa en su primer bienio va a ser el conjunto de reformas que quiso desarrollar para llevar a cabo eso que llamaba democratización, republicanización y modernización de España en su conjunto. De una forma muy sintética, yo voy a dirigirme, o en el tiempo que me queda, que creo que es un poquito más de media hora, voy a tratar de caracterizar 4 campos importantes en los que se puede uno identificar con lo que fue el proyecto republicano reformista para la España de su tiempo. No quiere ello decir que estas reformas no fueran objeto de gran debate, no tuvieran adversarios a la izquierda y a la derecha, no fueran incluso motivadoras de conflictos serios o que incluso las limitaciones de la misma acabaran llevando a cabo un basculamiento político que daría lugar en el año 33 a una victoria electoral de la derecha que trató de revisar todos los planteamientos desarrollados en esos años y a una nueva victoria de la propia izquierda en el Frente Popular del año 36 que trató de recuperarlos. Quisiera en todo caso comentar un detalle. Este basculamiento político de triunfo, conjunción republicano-socialista 31-33, triunfo de la derecha unida entre radicales y la CEDA en el 34 al 36 y vuelta de nuevo de victoria del Frente Popular, tiene también algo que ver con un elemento importante desde el punto de vista jurídico-político, que fue la naturaleza de la ley electoral de la Segunda República. La ley electoral de la República, que tuvo dos momentos de transformación, uno un decreto del 8 de mayo del 31 y una ley del 27 de julio del 33, tenía varias características. La primera y más importante es que rompía con la ley electoral que Maura había desarrollado en el año 1907, que tenía, entre otras cosas, el llamado artículo 29. El artículo 29, les recuerdo, que era aquel artículo por el cual en un distrito, cuando no se presentaba nada más que un candidato, se eliminaba la votación. Se decía entonces, y era el espíritu de la ley, para evitar una ficción democrática o una ficción electoral. La realidad fue todo lo contrario. Es que, reunidos conservadores y liberales, acordaron, bueno, este es el encasillado de toda la vida, esto vamos a hacerlo lo siguiente, aquí te presentas tú y aquí me presento yo. Yo renuncio aquí y aquí renuncias tú. Esto dio lugar a que en ocasiones hasta un tercio del Parlamento español estaba formado por figuras vinculadas al artículo 29. De otro lado, también llevó a cabo otra transformación importante, acabar con los distritos y hacer circunscripciones provinciales, que daba lugar a un modelo diferente. Cambió también a favor de las listas abiertas, pero lo hizo con un sistema llamado mayoritario, de mayorías y de minorías, de tal forma que con un sistema de listas abiertas y con un sistema mayoritario podía ocurrir que de pronto un candidato que obtenía un voto menos o 5 votos menos que otro quedaba excluido frente a las mayorías, de tal forma que se produjo lo que llamaríamos un basculamiento que potenciaba la existencia de alianzas electorales para neutralizar ese fenómeno y que dio la circunstancia de que en el año 33, por ejemplo, las izquierdas que habían ido unidas en el año 31 en la conjunción republicano-socialista se separaron. En cambio, las derechas se unieron. ¿Qué dio lugar? A un basculamiento electoral con independencia de que pudiera haber más o menos votos en esta o aquella candidatura. Y hay un tercer elemento a reseñar, y es la abstención anarquista.
es un tema a debate. No está, los historiadores que se ocupan de ello han debatido mucho, han hecho análisis y han llegado transitoriamente a una conclusión. ¿Por qué vencieron en el 36 y se derrotaron en el 33? Porque en el 36 iban unidos y los anarquistas fueron a votar. Se calcula que 4 millones de votos se perdieron en el 33 por la inhibición de los anarquistas, y con la represión del 34, más la ley de amnistía y la búsqueda del triunfo del Frente Popular, los anarquistas fueron a votar en el 36 y de alguna forma, digamos que volvieron otra vez a la circunstancia del 31, con todas las diferencias, obviamente, que se dan en ambos años después de 5 o 6 años de vida intensa de la política republicana. Pero en este caso, en ese primer bienio, hay 4 ámbitos que yo quiero comentar de la línea reformista. Porque la República fue reformista. No estuvo exenta de lecturas radicales, pero también de lecturas contrarradicales. Y por tanto fue un territorio en el que el modelo político, el pluralismo político, Giovanni Sartori lo llamó pluralismo político polarizado. Es decir, un sistema político en el que entre la extrema derecha y la extrema izquierda hay en torno a 9, 10 o 11 propuestas políticas en las cuales unas son incompatibles, unas presionan en una dirección, otras en otra, y salvo que haya un centro potente, capaz de aglutinar hacia el centro una capacidad de gestión, está llamado, sin duda alguna, a tener grandes dificultades de gestión. Claro, el centro republicano en España tampoco era muy coherente o era muy unido. De hecho, había en el centro republicano 5 partidos políticos. La derecha liberal republicana, con Alcalá Zamora y Gabriel Maura. El partido llamado ahora liberal demócrata, que era el viejo partido de Melquiades Álvarez, que estaba, por así decirlo, un poquito a su izquierda. El partido radical, con Alejandro Lerroux. La Unión Republicana, del partido de Azaña. Y los radical socialistas. Cada uno de ellos también tenían en común la herencia republicana, la profunda vocación democrática y republicana, pero defendían concepciones republicanas diferentes y de democracia distinta. La idea de la democracia liberal republicana de Alcalá Zamora era lo que llamaríamos una idea de democracia liberal conservadora, no en vano, tanto él como Gabriel Maura, pues defendían, por así decirlo, el conjunto de elementos de un conservadurismo social que ahora era republicano porque se habían pasado a la república cuando vieron la descomposición de la propia monarquía. Quisiera llamar un detalle. Gabriel Maura es ministro del primer gobierno de la República. Perdón, Miguel Maura. Pero Gabriel Maura era también ministro del último gobierno de la monarquía. Bueno, no quiero hacer ahora comparaciones de que si 2 hermanos cada uno puede defender posiciones muy diferentes, lo sabemos muy bien también con los Franco y con otros, pero lo cierto es que había una línea de continuidad entre los intereses económicos, quienes se vinculaban directamente a la monarquía y quienes defendían los intereses económicos por encima de la forma de gobierno. No de la forma de Estado, pero sí de la forma de gobierno. Y desde ese punto de vista conviene señalarlo. Bien, 4 elementos fundamentales me parecen a mí que merecen la atención, aunque sea breve, en esta charla que se me está yendo de tiempo. El primero es el laicismo republicano. Bien, la república nació laica, porque solo puede ser laica. Dirán algunos. No, en América Latina no. América Latina, Colombia y Ecuador son repúblicas católicas. Por tanto, el modelo de laicismo republicano se asocia más bien a la experiencia europea, a la experiencia francesa, donde el libre pensamiento nutrió fundamentalmente el pensamiento republicano frente a un confesionalismo o a un pensamiento, llamémosle, del papado, claramente enfrentado con el libre pensamiento y con la masonería. No hay que hacer simplificaciones, pero el laicismo está asociado a la masonería y al libre pensamiento del mismo modo que el catolicismo lo hace con la Iglesia Católica. Desde este punto de vista, la gran diferencia está en que mientras que en ese laicismo podían estar protestantes y otras, digamos, obediencias o sensibilidades religiosas, el catolicismo, sin embargo, rechazaba abiertamente cualquier planteamiento de libertad religiosa, ni siquiera en su conjunto de tolerancia religiosa. Porque en la Constitución de 1876 la Iglesia quiso oponerse. De hecho, aunque parezca mentira, la Constitución del 76 defendía la confesionalidad del Estado y aceptaba la tolerancia religiosa. Pero la Iglesia no aceptó el régimen de Cánovas y de Alfonso XII hasta el año 80, porque estuvo presionando entonces para poder intentar defender la unidad católica, que estaba también muy vinculada al tradicionalismo.
Desde este punto de vista, la república significa, desde luego, laicismo. Y anticlericalismo, aunque no debemos confundir nunca el anticlericalismo con el laicismo y menos aún el anticlericalismo con la antirreligión. Pero estos son temas que si quieren después salen adelante y si no los dejamos ahí. Sí es cierto que la propia Constitución republicana y los grandes debates que hubo en la Constitución en octubre del 31 plantearon el tema de la cuestión religiosa como uno de los elementos de más intenso debate. Es más, se habló de la Semana Trágica de la Iglesia, cuando en esa semana del mes de octubre se debatió el artículo 26 de la Constitución, a través del cual, y en aquel debate, donde dijo aquella frase famosa hazaña de España ha dejado de ser católica. Permítanme que dedique 2 minutos a este hecho. En primer lugar, decir, como dijo, que España ha dejado de ser católica por parte de Azaña, significaba no que se fuese anticatólica, no que se tuviera que acabar con la religión católica, sino que desde el punto de vista oficial, España dejaba de ser confesional y pasaba a ser patrimonio de cada individuo y cada ciudadano el hecho de creer o no creer. Más aún, este planteamiento retomaba un artículo muy interesante que había publicado en el año 1915 Luis de Zulueta. Antes les comenté que Zulueta era un católico modernista que había sido rechazado por el Vaticano cuando le quisieron enviar de embajador, pero que había escrito un texto muy interesante en el que decía: España siempre ha estado con su tiempo. Si en la modernidad, insisto, en 1915, España está con el pensamiento científico y respeta la libertad de conciencia y todos los derechos inherentes a la persona, también entendemos que en la época anterior, en el siglo XVI, España fuera católica. Y como muy bien defendió Menéndez Pelayo, España en ese sentido era católica. Ahora bien, el argumento de Luis de Zulueta iba precisamente contra el argumento del menendezpelayismo de querer construir una España confesional en los años 20 y 30. Bueno, actualmente él ya había muerto en el año 12, pero el menendezpelayismo era una corriente que defendía ese postulado y que en último extremo, sin duda alguna, contravenía lo que podríamos llamar la modernidad religiosa. ¿Qué entendemos por modernidad religiosa? Bueno, aquel ámbito jurídico, político, moral y de todo género que respeta la religión, pero que entiende que es un acto privado y que en última instancia los estados, las constituciones, no pueden proteger o privilegiar una religión porque han de ser neutrales en las dimensiones religiosas, políticas y de todo género. En una palabra, la Constitución ha de ser necesariamente laica, entiéndase por tal, neutra o laica incluso en algún sentido más fuerte cuando se hicieron algunas lecturas del laicismo de llevar más allá el propio proceso. Pues desde este punto de vista, la Constitución planteaba este tema y la Declaración de Azaña tenía este sentido. Y voy a leerles un texto que seguramente muchos de ustedes ya conocen de Azaña en ese momento del Parlamento. Yo no puedo admitir, señores diputados, que a esto se le llame problema religioso. El auténtico problema religioso no puede exceder de los límites de la conciencia personal, porque es en la conciencia personal donde se formula y se responde la pregunta sobre el misterio de nuestro destino. Este es un problema político, de constitución del Estado, y es ahora precisamente cuando este problema pierde hasta las semejas de religión, de religiosidad, porque nuestro Estado, a diferencia del Estado antiguo, que toma sobre sí la curatela de las conciencias y daba medios de impulsar las almas, incluso contra su voluntad, por el camino de la salvación, excluye toda preocupación ultraterrena y todo cuidado de la felicidad y quita a la Iglesia aquel famoso brazo secular que tantos y tan grandes servicios le prestó. Se trata simplemente de organizar el Estado español con sujeción a las premisas que acabo de establecer. Este planteamiento, bien saben ustedes, y además veo que la mayoría de ustedes son de mi generación y por tanto vivimos también los años 60 y 70, como por parte de la Iglesia Católica y de un sector del conservadurismo se tildó de antirreligioso a Azaña y fue vituperado. La historiografía desde los años 70, incluyendo muchos de los historiadores católicos y religiosos, pienso ahora en Feliciano Montero, pienso sobre todo en Hilario Raguer, un historiador que seguramente ustedes conocen, un religioso de la Abadía de Montserrat, que murió lamentablemente hace un par de años, bueno, era muy mayor, tenía 94 años, pero que escribió sobre la cuestión religiosa
y que defendió que los postulados de Azaña eran no solo respetables, sino que en términos de modernidad religiosa eran aquellos que correspondían al Estado republicano y que por tanto había que sustentar. Es más, recuerden una cosa. Es cierto que en la Iglesia española de la Segunda República hubo extremismos de todo tipo, algunos obispos o cardenales tuvieron que salir del país, otros se enfrentaron con virulencia, Gil Robles mantuvo el relato de defensa de la Iglesia, pero el Vaticano nunca rompió relaciones con la República. Es más, Tedeschini y el propio Vidal y Barraquer negociaron permanentemente con Fernando de los Ríos y con otros representantes del gobierno español un entente que trataba de entender que la modernidad política y religiosa de España, en la que estaba entrando con la República, necesitaba de un reacomodo completo de las relaciones de la Iglesia y el Estado. Y por tanto, siempre van a tratar de defender los eclesiásticos el vínculo con el Estado, pero también respetan, allí donde no se puede llevar a efecto el mismo, unas relaciones que permitan en todo caso una libertad o unas libertades religiosas, de religión. Este es otro tema también que tiene mucha sutileza, porque no debemos confundir libertad de religión con libertad religiosa, con libertad de las religiones, pero que en todo caso planteaba, bajo lo que llamaríamos hoy el derecho eclesiástico del Estado, la reubicación de la Iglesia y sus instituciones en el orden de la nueva República. El arte, por tanto, en la Constitución fue regulando diversas dimensiones o aspectos de la misma. No voy a entrar mucho en ello porque lo va a desarrollar Julio de la Cueva, pero que en todo caso quiero señalarlo. El artículo 3 establecía la naturaleza neutra del Estado español en relación a la religión. El 26, el más importante, señalaba que todas las religiones serían consideradas como asociaciones sometidas a una ley especial. El Estado, las religiones, provincias y municipios no apoyarían económicamente a las iglesias, asociaciones e instituciones, y se señalaba que en el plazo de 2 años tendrían que ser autónomas en ese sentido. Declaraba disuelta aquellas, desde luego, eliminaba el presupuesto de culto y clero y señalaba disueltas aquellas órdenes, los jesuitas, que además de los 3 votos canónicos, el de pobreza, obediencia y castidad, pues al mismo tiempo dependían de una autoridad ajena al Estado y la nación española. El artículo 27, por su parte, daba garantías a que cualquier ciudadano podría practicar y profesar libremente cualquier religión. Establecía que los cementerios estarían sometidos a la jurisdicción civil, nadie estaba obligado a declarar oficialmente sus creencias religiosas y que la condición religiosa no constituía circunstancia modificativa de la personalidad civil y política, salvo dispuesto en la Constitución para el nombramiento del presidente de la República y para ser presidente del Consejo de Ministros, que debían de ser católicos. Por tanto, desde este punto de vista, esa ruptura en el ámbito de la tradición confesional española efectivamente lo era, pero no vituperaba y no era tampoco nada parecido a lo que pudo establecer México desde 1917. En definitiva, ni siquiera en lo que hizo México desde las leyes de reforma de 1859-60. Estos planteamientos de la Constitución fueron regulándose y desarrollándose a través de diversas leyes: el decreto de disolución de la Compañía de Jesús de 23 de enero del 32, la ley de cementerios de 30 de enero del 32, la ley de divorcio de marzo del 32, la ley de matrimonio civil de junio del 32 y, sobre todo, la más polémica, la ley de confesiones y congregaciones religiosas del 17 de marzo de 1933. La cuestión de lo que llamaríamos laicismo republicano también se aplicó a la escuela. No voy a desarrollarlo, no sé si está por aquí José Ramón López Bausela, pero él hablará en extensión de ello el día 11 de mayo, pero en todo caso querría señalar lo siguiente. También la Constitución abordó el laicismo en el ámbito escolar, desde varios puntos de vista. Primero, llevando a cabo lo que llamaban la superación o eliminación de un sistema dual de enseñanza al que fue opuesto por uno que podríamos llamar de una escuela única, estatal, laica, gratuita, graduada y obligatoria. De hecho, los artículos 48, 49 y 50 de la Constitución sentaban las bases sobre lo que debía estructurarse el sistema educativo republicano, afirmando esa escuela única. El 48 proclamaba el derecho de la cultura como una atribución esencial del Estado,
desarrollada a partir de unas instituciones educativas enlazadas por el sistema de educación unificada. La enseñanza primaria, gratuita, la consideración de maestros, profesores y catedráticos como funcionarios públicos, el reconocimiento y la garantía de la libertad de cátedra, el laicismo, el ideal de solidaridad humana. En una palabra, unos planteamientos de revisión de aquella escuela que hasta entonces se había desarrollado. No quiere ello decir que no se utilizara la enseñanza privada. Es más, no era posible. Es más, parte importante de la República tiene que ver con la tradición de la institución libre de enseñanza, y la institución libre de enseñanza fue defensora siempre de una enseñanza por parte de la sociedad y defendiendo la autonomía de la sociedad para desarrollar sus propios proyectos de enseñanza. Desde este punto de vista, lo que quería la República era garantizar una igualdad y un acceso libre para todos en un marco de ese planteamiento de solidaridad, de igualdad, de libertad que desarrollaron desde el principio. También desarrolló el artículo 49 la exclusividad del Estado en la expedición de títulos académicos y profesionales, y el 50, que concedía a las regiones autónomas la capacidad de organizar su enseñanza en sus lenguas respectivas de acuerdo con los estatutos vigentes. Fíjense bien, en la Constitución ya se contempla, algo que estaba de hecho ya negociado con Cataluña, ya se contempla que va a poder desarrollarse actividades académicas en catalán, en gallego, no sé si en euskera en aquel momento también se pensaba, pero que en todo caso se contempla en la propia Constitución. En definitiva, estamos hablando de un planteamiento de apertura. Sí que fue rechazado este planteamiento por parte de la opinión pública vinculada a lo que podríamos llamar organismos religiosos o a los partidos como lo que sería después la CEDA y periódicos como El Debate, ABC, la Asociación de Católicos Nacional Propagandista que había formado Ángel Herrera, Padres de Familia Católicos, comités diocesanos, el Partido Agrario, se opusieron a este modelo. Sin embargo, fue adelante, no sin confrontaciones de diversos tipos. Más tarde, tras la victoria electoral de la CEDA, en noviembre del 33, se fue modificando este planteamiento de una forma clara, como otros muchos elementos de la misma. Otro de los temas centrales de este reformismo es lo que llamaríamos la reforma social. La reforma social tiene que ver con un amplísimo marco de actividades, de proyectos y de concepciones que partían de un principio. La España republicana ha de ser una España reformista. Y esta España reformista tiene que asentarse sobre un principio fundamental, la defensa de la economía social. Economía social, no economía socialista. Entendámonos. Quiere esto decir lo siguiente. Frente al modelo de economía política de origen manchesteriano de la escuela escocesa de los siglos finales del XVIII y XIX, que planteaba que el mercado era el único regulador y el único elemento instante y que tenía un concepto de propiedad según los principios, digamos, o según lo establecido en el Iuris Utendi et Abutendi, según el cual el titular de una propiedad era libre absoluto de esa propiedad. Ahora la República plantea que ya que se ha proclamado que una república tiene que hablar del bien común, tiene que plantear también una reformulación de ese planteamiento del concepto de propiedad. La propiedad ahora es legítima, sí, pero si va asociada al trabajo y si cumple una función social. No es una gran revolución republicana. La encíclica Rerum Novarum de 1891 ya planteaba la propiedad como un elemento fundamental cuando cumplía una función social. Por tanto, desde el punto de vista de la concepción de la propiedad, es verdad que católicos y republicanos confrontan en muchas cosas, pero la idea de función social para la propiedad fue un espacio compartido entre ellos desde aquel momento. Y desde este punto de vista, habría que señalar, por tanto, que lo que intentan llevar los republicanos es superar el modelo de economía manchesteriana, la economía política, en favor de una economía social. Es más, si pensamos la sociedad desde el punto de vista del proyecto republicano del 31, hay que decir que es una idea de solidaridad. Y la solidaridad no tiene que ver con el desarrollo y la eliminación de las clases, más bien tiene que ver con la colaboración de las clases. De hecho, la idea de solidaridad tiene un largo recorrido, tiene fuentes muy diversas, filosóficas, políticas, jurídicas, pero en España se desarrolló mucho por la influencia de tres corrientes de pensamiento de la Europa de principios del siglo XX. El nuevo liberalismo inglés, el solidarismo francés y el socialismo de cátedra alemán.
Y en España, desde este punto de vista, se pensó que la solidaridad no era sino que aquel proyecto por el cual había que llevar a cabo una unión de la nación en su conjunto, más allá de que la capacidad de cada uno pudiera otorgarle recursos propios que tenía que, en todo caso, si era posible, o estableciendo diversos criterios en favor de la colectividad. De ahí que en esas diversas manifestaciones se llevasen a cabo lo que podríamos llamar un planteamiento de reforma social en su conjunto, que se tradujo en un conjunto de medidas que voy a sintetizar de una forma muy clara. En el campo fiscal, los republicanos llevaron a cabo o defendieron o diseñaron lo que iba a ser un impuesto global y progresivo sobre la renta. La reforma de los derechos de sucesiones y donaciones. La ampliación de gravámenes sobre los incrementos de riqueza. La regulación por el Estado de los grandes monopolios y la nacionalización de las minas y transportes, entre otras medidas destinadas a fomentar la igualdad social. Porque la igualdad sí era un criterio y una finalidad. No la disolución de las diferencias, pero sí la defensa de que entre el que menos tenía y el que más tenía, de alguna forma, debía llevarse a cabo un respeto o una redistribución de riqueza, porque de esa forma, digamos que el bien productivo tenía que tener un reparto equitativo. En el ámbito económico, se llevaron diversas reformas de muchos tipos. Unas hacían hincapié en el estímulo de la producción, otras en la lucha contra el latifundismo improductivo, que llevaba a la defensa programática de la reforma agraria, de la que hablaremos si cabe después, otra que llevaba a cabo el fomento de la colonización interior, la reforma del arrendatario contra los abusos del dueño de la tierra, el fomento del crédito agrícola, la difusión de seguros, del sindicalismo agrario, de las mutualidades y cooperativas, en fin, la organización de cámaras agrarias y el desarrollo de la enseñanza técnica, la reforma hipotecaria y la protección del ahorro. Y también elementos de reforma social. ¿Cuáles serían estos? Bueno, pues una regulación más justa de los derechos y deberes de los trabajadores, proclamaron los derechos del Estado para intervenir en las relaciones entre el capital y el trabajo, establecieron como elemento fundamental, y por vez primera en España, aunque ya había sido reivindicado por el republicanismo desde los años 90, el contrato colectivo de trabajo, llevaron a cabo y fomentaron la formación de comités de obreros en la empresa, tribunales industriales, organizaciones de conciliación y arbitraje, estimularon los seguros sociales contra accidentes, enfermedad, vejez, paro e invalidez. Todos estos planteamientos, es verdad, que tuvieron un desarrollo, progresivo desde el mismo momento en el que triunfó la República, y quiero recordar aquí la legislación del primer bienio, el decreto sobre términos municipales de abril del 31, la ley de accidentes de trabajo de junio del 31, la implantación de la jornada de 8 horas en el campo, el decreto ordenando el seguro contra el paro forzoso, los arrendamientos rústicos, objeto de legislación republicana, en fin, un conjunto de medidas que no acabo con ellas porque son de muchos tipos, en la que, por ejemplo, los jurados mixtos y otras muchas propuestas dieron lugar a amplios debates y a la confrontación entre concepciones de las relaciones laborales realmente divergentes en la España del momento. No voy más allá, pero sí señalar tan solo que una de las más importantes fue la Ley de Reforma Agraria, que esa, permítame, que no daría para una conferencia, sino para un congreso, pero que en todo caso la Ley de Reforma Agraria fue uno de los elementos fundamentales que más sonó y que Azaña, junto con la conjunción republicano-socialista, solo pudo aprobar tras el golpe del 10 de agosto de la Sanjurjada del año 32, cuando llevaron al Parlamento, junto con la cuestión catalana, después de la Sanjurjada, para aprobar tanto la ley agraria como la autonomía de Cataluña. Me estoy yendo de tiempo, se me está yendo, me quedan apenas 10 minutos y tengo que señalar tan solo lo siguiente. Esa reforma agraria tuvo elementos de debilidad muy notables, en algunos casos por razones técnicas, en otros por razones políticas. Pero ya digo que no es posible que ahora me extienda con ellos y en todo caso que si cabe más adelante se pueda hablar. Otro de los temas centrales, patriotismo y autonomía. La República, fundamentalmente, no fue nacionalista, fue patriótica, porque los republicanos fundamentalmente son patriotas más que nacionalistas. Y desde este punto de vista, sin embargo, entendieron que en ese patriotismo tenía que darse una solución a la articulación territorial y al modo de sentirse y de ser de España. Y de ahí que la Constitución contemple la denominación de Estado integral. ¿Qué es un Estado integral?
El Estado integral de la República, como ustedes muy bien saben, es ese intermedio entre un Estado federal que se rechazaba por estar vinculado a una experiencia anterior y por no responder ya a las concepciones y articulaciones que se presentaban en la España de los años 30, pero también no menos al Estado unitario de tipo centralista vinculado a la monarquía. Y, por tanto, el Estado integral sería aquella fórmula que jurídica y filosóficamente estaba tomada del informalismo alemán a partir de la obra de Rudolf Schmenn y de Hans Heller, y que entre nosotros pues divulgaron los juristas que habían estado muchos años en Alemania formándose, que en torno a lo que era la filosofía historicista alemana, y que desarrolló ese planteamiento que hoy llamaríamos, sin ir muy lejos, el Estado regional. Es decir, un Estado regional que está dotando a una nación de una realidad donde la unidad de la misma y la diversidad de sus diversas regiones han de tener un reconocimiento jurídico y político que establecieron con el nombre de los estatutos. Recuerden que un Estado federal es una cosa y un Estado regional es otra muy diferente. El Estado regional, como la España actual, como bien saben, los estatutos son los elementos que rigen la relación entre la autonomía y el Estado o el Parlamento central. Pero el Parlamento central es el que puede deslegitimar, autorizar, suspender esa autonomía. En un Estado federal eso no es posible. Por tanto, la España actual es un Estado regional, como lo fue la Segunda República en ese sentido. Bien es verdad que la España actual responde más bien al pensamiento que sobre la República defendió Ortega y Gasset en las Cortes más que en la de propia hazaña. Pero bueno, eso es otro tema que, si cabe, charlaremos o hablaremos después. En todo caso, ello dio lugar, y aquí no lo puedo desarrollar, a los estatutos de autonomía, primero de Cataluña, más tarde del País Vasco, ya en la Guerra Civil, y de Galicia, pero que en todo caso expresaba la idea de que la articulación de España y que la unidad de España se lograba mucho mejor reconocimiento a las singularidades, la pluralidad, e incorporando los patrimonios, culturas y manifestaciones efectivas de lo que era la España del momento. Una España unida, pero no uniforme. Y, por tanto, una España que actualmente, con todas las diferencias, puede responder a aquellos planteamientos. Y queda todavía un último tema, y con él termino, de las reformas de la República, que tiene que ver con la concepción que los republicanos dieron a la inserción en el mundo internacional, lo que podríamos llamar genéricamente con el nombre de europeización y pacifismo. Era tal la convicción democrática, pacifista y europeísta de la República que incorporó a la Constitución los principios de la Sociedad de Naciones y, por tanto, que estableció como una meta fundamental el pacifismo y la inserción de la República en los ámbitos internacionales para resolver, mediante pactos, acuerdos y de una forma democrática, los contenciosos o los marcos en los cuales se podía desenvolver. Así, el artículo 7 establecía que el Estado español acataba las normas universales de derecho internacional incorporadas a su derecho positivo. El 65 señalaba que todos los convenios internacionales ratificados por España e inscritos en la Sociedad de Naciones y que tuvieran carácter de ley internacional serían considerados parte constitutiva de la legislación española. Y el artículo 6 señalaba una renuncia expresa a la guerra como instrumento de política nacional, en tanto que el 77 obligaba al presidente de la República a cumplir las condiciones que establecía el Pacto de la Sociedad de las Naciones para la declaración de la guerra, y el 78 determinaba que el presidente de la República no podía retirarse de la sociedad sin previa autorización de las Cortes y consignada en una ley especial votada por mayoría absoluta. Es verdad que dentro de este marco hubo muchas posiciones, no puedo entrar en ellas ahora, entre Salvador de Madariaga o el propio Azaña, de cómo insertar esta República Española en la situación europea de entreguerras, y que en todo caso lo que defendían era una neutralidad activa, esto es, una neutralidad que no impidiera la participación permanente de España en las decisiones, en los estímulos y en los acuerdos internacionales en los cuales se produjo. Bien, de una forma muy sintética, como ustedes ven, he destrozado gran parte de los temas que acabo de tocar,
pero así se podría caracterizar el conjunto de proyectos que la República, o mejor, con los que nació la República. Porque otra cosa es el proyecto que uno tiene, como una excursión, y otra cosa es que al final llegue uno al destino, pero no se encuentre con distracciones, contradicciones o la entrada de lobos en el camino que nos impiden llegar al término. En todo caso, esta sería, por así decir, una propuesta de interpretación de lo que pudo ser el proyecto republicano en España desde la perspectiva de un historiador 90 años después. Muchas gracias. Muchísimas gracias por esta magnífica conferencia que, como bien ha dicho el catedrático Suárez Cortina, es la primera de un ciclo de 3 que se desarrollarán a lo largo del próximo mes de mayo. Insisto en agradecer no solamente al profesor que hoy nos ha dado esta magnífica conferencia, sino también a la Universidad de Cantabria, que de alguna manera a través de él está aquí hoy presente. Ahora, si a ustedes les parece, podemos abrir un turno de preguntas. Este tema de la República, supongo que va a tener bastantes intervenciones. Yo rogaría que se hagan preguntas y no disertaciones paralelas. Y a partir de ahora hay también un segundo problema. No podemos pasar el micrófono porque con las medidas anti-COVID no es aconsejable. Yo ruego que quien quiera hacer una pregunta nos haga una indicación y luego se ponga de pie y con una voz un poco potente, al estar la sala a menos de 1/3 de su aforo, creo que se puede oír bastante bien la pregunta. Así que adelante. ¿Nadie rompe el fuego? Sí. Una pregunta muy elemental. ¿Cómo es posible que 90 años después la sociedad española no haya asumido sociológicamente, intelectualmente, lo que fue la República, ese proyecto que tú has expuesto de 1931? Esa pregunta me temo que no sé responderla. Puedo hablar como ciudadano, pero como historiador no. ¿Por qué? Primero, la historia de España, como bien sabemos, guerra civil, franquismo, transición, estuvo muy mediada y en líneas generales hizo de la República un espacio de combate. Un espacio de combate que no ha terminado hoy. Todavía hay deslegitimadores totales de la República, como defensores extremos o deslegitimadores desde todos los ámbitos. No hay de un solo planteamiento. La verdad es que podríamos decir de casi todo de que las sociedades son bastante analfabetas y somos muy analfabetos. Yo soy polianalfabeto, sé algo de historia contemporánea e ignoro todo de miles de cosas. Por tanto, pedir que las personas tengan un conocimiento de todo esto reclama una acción oficial del Estado, no importa que sea monarquía, república, del Estado, en el proceso de conocimiento de su pasado. Pero hay un tema importante. En España hay escisiones hoy no superadas que impiden que los temas como es la cuestión religiosa, como es el reparto de tierras o la reforma agraria u otras manifestaciones, sean vistas todavía como una vindicación de revisión de aquel proceso en rechazo o en afirmación. Y es que de alguna forma España, siempre se ha dicho aquello de que España siempre ha estado pegándose de un lado y de otro. No es solamente España, casi todos los países. A menudo tenemos también la percepción de que los españoles, con eso de España es diferente, somos diferentes. No, si analizamos un poco la historia europea y de todo el mundo y todos los países, desde que se han construido como estados-nación hasta nuestros días, muchos de ellos tienen tantas o más guerras que España y tantos o más conflictos. Lo que sucede es que en ocasiones los poderes centrales, el poder del Estado, está muy controlado y en otros menos. Y en España, aparentemente, siempre ha sido un país muy centralista, pero muy poco capaz el Estado de desarrollarse como tal. Y seguramente falta una labor educativa de primer orden.
Y esa labor educativa de primer orden está asociada, en primer lugar, a la propia existencia de un sistema dual en la enseñanza, que da lugar a concepciones y a educación sobre el pasado español muy diferenciados, y es como que todavía la historia de España sigue siendo todavía un ámbito de batalla. Pero permítame decir que no es un tema particular de España, seguramente es de todos los países, y más aún, los medios de comunicación, los sistemas de comunicación actuales, el modelo actual de comunicación a partir de llamémoslo WhatsApp, las redes sociales y demás, digamos que es un medio que está haciendo mucho daño a un modelo de formación en el que el conocimiento de un marco conjunto para todo un país acaba siendo muy difícil. La inmediatez, la necesidad de cambiar una noticia por otra. Estamos asistiendo a un proceso en el que, bueno, lo vemos en los estudiantes en la facultad mismo, que les gusta la historia y la estudian, pero para muchos y para gran parte de la sociedad la historia es un rollo. Creo que se equivocan, porque si en vez de verlo como una disciplina a aprender y a estudiar, lo vieran como un relato, aprenderían maravillas. Yo sugiero que lea todo el mundo los episodios nacionales de Galdós, y a ver si así poco a poco van entrando en lo que es ese fascinante mundo de la historia, porque la historia es un pasado, es un aprendizaje de ciudadanía, pero es también un relato. Y es la guerra de los relatos lo que da lugar a dificultades de asimilación y comprensión de la historia muy a menudo. No sé si te respondí a ello, porque otro tema diferente es lo que yo pueda pensar como ciudadano, pero yo aquí estoy como historiador. ¿Alguna pregunta? El voto en las ciudades había sido más sincero. ¿Qué quiere decir? ¿Que los primeros en las ciudades fueron más sinceros? Mire, la historia electoral española y sobre todo el modelo de elección que la Restauración establecía era a partir de un sistema uninominal en el que había circunscripciones y distritos. En las circunscripciones había un conjunto de elecciones y en los distritos otro. Por ejemplo, un ejemplo modélico que le voy a poner. En Cantabria había 2 distritos, uno en Laredo y otro en Cabuérniga, y había una circunscripción de Santander que elegía varios diputados, 3 diputados. En cambio, el resto eran lo que llaman uninominales. Se elegía un diputado, ¿verdad? Generalmente en Cabuérniga salía el Partido Conservador y en Laredo liberal, o ya me acuerdo si al revés, ahora se me ha olvidado ya. Bueno, a lo que voy. ¿Pero qué ocurre? Que quienes establecen lo que llamaríamos el mapa electoral diseñan muy bien para controlar el voto. ¿Qué ocurre? Que esa llamada circunscripción electoral de Santander llegaba hasta Reynosa. Y por tanto, el voto republicano de la ciudad de Santander, no olviden que en 1900 Santander tenía un alcalde republicano. El voto republicano de Santander se había compensado por lo que llamaríamos voto clientelar o caciquil controlado en los distritos, en el resto, de tal manera que al final ganaban, por así decirlo, los, digamos, que determinaba, no voy a decir conservadores o liberales, el gobierno de turno, porque se llevaba a cabo aquello que primero se llamaba encasillado y que finalmente se decidía desde el Ministerio de la Gobernación. Pues bien, en el marco del deterioro político de la monarquía y del sistema en el año 31, después de la dictadura de Primo de Rivera, sin elecciones, o por lo menos sin unas elecciones como Dios manda, más tarde, a partir de lo que el 12 de abril se señaló, en ese momento, en las ciudades más importantes hubo un triunfo clarísimo republicano. Y si en conjunto es verdad que hubo más alcaldes o más concejales en España monárquicos, en las zonas donde se entendía, también por la propia llamada clase política, que había un voto verdad, fue en las ciudades. Entonces, la legitimación de los republicanos para decir hemos ganado las elecciones no fue contrarrestada por la monarquía y es más, el propio Romano Nés aconsejó al rey salir de España. No sé si le he dado respuesta. No me ha aclarado por qué porque el marco electoral era el que era falta el voto rural. ¿Entiende usted No se preocupe, yo vengo del mundo rural, se lo puedo explicar. La decisión
política en un medio rural nunca es tan libre como en un medio urbano. La ciudadanía, el anonimato, la capacidad además en el medio urbano de que la izquierda, por llamarlo así, republicanos, socialistas, se organicen, es muy superior al mundo rural. Desde ese punto de vista, allí donde... Además, si esto pasa en el año 19, no hubiera sido así. Pero es que estamos hablando del año 31, en el que las instituciones, la monarquía está tocada del ala. No olviden que hablamos del error Berenguer, aquel artículo famoso de Ortega y Gasset. O, más aún, como, de hecho, cuando se plantea el intento de restaurar el modelo del año 22 con los partidos liberal y conservador, evidentemente las derechas estaban no solamente desarticuladas, sino, y esto es muy importante, deslegitimadas. Y este tema de la legitimidad es de una magnitud fundamental en política. El rey, evidentemente, podía haber movilizado incluso al ejército, pero ¿cómo iba a hacer aquello? No puede ser. Optó por salir de España. Insisto, bajo la recomendación de una persona de su máxima confianza, el conde de Romanones. Es más, en última instancia, todavía intentaron que Melquiades Álvarez asumiera un gobierno en aquel momento. La tercera vez que Melquiades Álvarez se había ofrecido a poder ayudar al rey y el rey no lo había aceptado. Melquiades Álvarez, desde el año 1913, había ofrecido al rey la posibilidad de que el Partido Reformista se incorporara a la monarquía para llevar a cabo desde las instituciones monárquicas la transición a la democracia. No, el rey, después del 17, no solamente no se avino a una democracia, sino que tuvo una involución autoritaria enorme. En el 19 consagró España al Sagrado Corazón de Jesús y en el año 20 en Córdoba manifestó su cercanía más a la dictadura que a la democracia. Naturalmente, en el año 23, lejos de apoyar a su presidente del gobierno, García Prieto, lo que hizo fue apoyar a Primo de Rivera, lo cual tuvo una consecuencia importantísima. En el año 23 la Constitución quedó en suspenso, no fue derogada, quedó en suspenso. Pero en el año 27, con la apertura de unas Cortes Constituyentes o con el intento de articular una nueva Constitución que finalmente no fue aprobada, de hecho ya deslegitimó finalmente a la monarquía. Porque, insisto, como dije al principio, la legitimidad y la legalidad de la monarquía provenía de la Constitución de 1836. En ese momento, por así decirlo, no tenía, no sé si llamarlo así, fuerza moral para tratar de movilizar ninguna institución para defender un orden en el cual seguramente no estaba bien articulado. Sí, ahí al fondo, por favor. ¿Cómo es posible que aún hoy en día en la enseñanza siga estando la religión y las culturas? Y España aún no sea laica en este sentido. La religión tiene que estar separada del Estado, porque la religión no tiene cabida. ¿Cómo es posible que aún en ese... Bueno, que aún no se haya aprendido? sí, pero mire, eso no es la Segunda República. Vamos a ver, visto desde hoy como ciudadano, yo entiendo que eso tiene que ver con la legislación que se llevó a cabo desde la transición, con los acuerdos con el Vaticano por una parte, segundo, con el hecho de que hay un doble sistema escolar y que de alguna forma hay una enseñanza dependiente de institutos religiosos y que conforme a sus principios ellos desarrollan ello. Eso, mire usted, llama al Parlamento. Que llame al Parlamento. Por favor, ¿alguna pregunta más? Sí, allí. La pregunta me confunde porque la palabra instigador tiene un componente peyorativo de una magnitud que no acabo de entender. Ah, inspirador. Que, bueno, vamos a ver.
solamente falta, si uno lee las memorias de todos los republicanos que estuvieron en el exilio, Azaña, Alcalá Zamora o todos los, desde luego, en principio de desolación. Pero es que hay que tener en cuenta una cosa. Una cosa es la experiencia republicana, con todas sus singularidades, y llamaría yo rugosidades del suelo histórico entre el 31 y el 36, y otra cosa es la guerra civil y el tratamiento que la guerra civil o los vencedores dieron a los republicanos. Por tanto, son territorios que debiéramos analíticamente separarlos, si queremos entender bien las cosas, porque si no, estaremos mediando procesos como carcelización, como cruzada a la guerra, o como revolución bolchevique o no, en un momento dado, mil cosas. Por tanto, el proyecto republicano del año 31 al 33 tiene un componente profundamente reformista, y eso fue inviable. Las razones de la inviabilidad: fracaso político, puede ser; adversarios muy fuertes, puede ser; debilidad propia, puede ser. En fin, ahí entramos ya en territorios de juicios de valor que debemos de atinar mucho, porque el conjunto de problemas o el conjunto de realidades en las cuales se desarrolla la España de esa época fueron muy amplias y muy plurales. Se ha hablado mucho, por ejemplo, del fracaso de la reforma agraria. ¿Estaba malintencionada? No, estaba bien intencionada. ¿Fue técnicamente correcta? No, fue incorrecta. ¿Era oportuna? Bueno, había una necesidad que corregir. Lo que pasa es que se adoptó uno de los problemas que intentaron resolver de una forma más acuciante o inmediata, que era el problema de los jornaleros. Pero en la España de la época había modelos productivos muy distintos. Hoy los historiadores de la economía señalan que fue totalmente ineficiente, y algunos dicen, los llamados o vinculados a la nueva historia económica, que fue innecesaria porque en España entre los últimos 30 años había aumentado mucho la productividad agraria. En una palabra, las maneras de defender, tergiversar o posicionarse a la hora de reflexionar sobre un proceso histórico son enormes e infinitas. Y seguramente hay legitimidades de muchos tipos y interpretaciones y validaciones que, aun siendo confrontadas en sus resultados, sean todas respetables. Pero, desde luego, hay temas que se nos escapan. ¿Cómo valoraron los inspiradores? Desde luego, si siguió usted un poco el proceso de la vida de muchos de ellos hasta los años 50 o 60 en el exilio, en Francia, en Alemania, en Cuba, en todos los sitios, desde luego, está claro. Están online. No sé si te di un poco de respuesta. No, me temo que no. Pues lo siento, no sé cómo hacerlo. A ver, Carmen, ¿por qué un modelo proyecto inicial tan avanzado y democrático como el de la Segunda República acabó fracasando y finalizando de un modo tan traumático? Es el momento del Cuba Libre. Vamos a ver. Es imposible responder. ¿Por qué? Bueno, por varias cosas. Por errores propios, por adversarios ajenos, porque también es cierto que en el ámbito de la historia el desarrollo de los proyectos ha de coincidir en tiempo, forma, protagonistas y circunstancias. Y desde algún punto de vista, la Segunda República Española nació en el periodo entre guerras, en el marco de un creciente marco de confrontación entre fascismo y comunismo, en el ámbito de la presencia y capacidad de fuerzas sociales que habían dominado el mundo económico y social de las décadas anteriores en la España del momento, y hablar de reforma agraria para eliminar latifundios, pues obviamente tenía una confrontación con los propietarios y con los intereses determinados. ¿Por qué acabó fracasando y finalizando de un modo tan traumático? Es terrible lo que voy a decir, porque hubo un golpe del 18 de julio que fracasó, porque se hizo una guerra civil y porque finalmente fueron 3 años terribles de guerra civil, y esa es la realidad. Si ustedes me piden recetas para poder dar solución a esto, no la tengo, no la puedo tener. No la tuvieron sus protagonistas, no la tuvo la España del momento, y la España actual tiene todavía dificultades para ubicarlo. O sea que, en fin, acabó de modo traumático porque hubo una guerra civil y porque el proyecto que triunfó fue profundamente antirrepublicano. Porque de haber triunfado la República,
con todas sus modificaciones, podría o no haberse formulado una vuelta a la República. Otro tema es, ¿qué República? Porque insisto que en la República del 31 cohabitaron, compitieron, colaboraron y se enfrentaron modalidades de democracia diferentes. Para entendernos, una democracia liberal que podía representar la figura, insisto, como antes señalé, de Alcalá Zamora, con una república de perfil más reformista o incluso un poquito más radical y jacobina que era Azaña. Pero en todo caso, ambas eran democracias y, en definitiva, las modalidades de planteamiento podían haberse desarrollado. Y queda el tema del socialismo, pero bueno, es otro tema que ya aborda ya con mucho el tema de lo que aquí hablamos. No he entendido nada. Al principio empezaron laicos la República. Y luego, finalmente, se volvieron en contra. Se volvieron a meter muchos partidos políticos que ya no eran laicos, que iban en contra de la religión, que iban en contra de personas que practicaban la religión católica. Entonces, tenían que haber escogido un poco, tenían que haber sido más escogidos los republicanos y no haber dejado entrar a gente de malas intenciones. Mire, señora, lo que usted me plantea es un tema complejo. Mire, primero, no hay un laicismo, hay muchas modalidades de laicismo. Segundo, en la Segunda República cohabitaron y compitieron partidos políticos en los que unos deseaban la confesionalidad del Estado y otros la secularización completa. Es decir, el tema religioso en la España contemporánea siempre ha sido un tema delicado. Mire, yo hace unos años escribí un libro que era sobre política y religión en la España contemporánea y lo titulé Entre cirios y garrotes. ¿Sabe por qué lo titulé así? Porque hay un dicho en España en el que los españoles siempre hemos ido detrás de los curas, a veces con un cirio y a veces con un garrote. Es la realidad, pero no confundamos nunca anticlericalismo con antirreligión. Son cosas totalmente diferentes. El anticlericalismo es la oposición ante la acción y participación del clero en los asuntos políticos y no tiene nada que ver con la religión. Otra cosa distinta es que el religioso, cuando se ve a un anticlerical, diga que ataca a la religión, porque él se inserta en la religión. No, eso no es así. El anticlericalismo es una posición, a veces violenta, a veces intelectual, de todo tipo, frente a la intervención del clero en la política. Que tenían que haber sido un poco más escogidos. O sea, no haber decir, bueno, somos liberales, somos sí, pero con unas... Mire, los liberales, aún los más conservadores, en el año 1834 quemaron curas e iglesias. Compañeros míos quemaron al padre, los mismos vecinos en un sacado. Le voy a hacer yo una pregunta. Sí, perdón. Como he dicho al principio, lo que no podemos, porque no tenemos tiempo ni oportunidad, convertir esto en un debate. Yo ruego que quienes hagan una pregunta, una vez realizada la pregunta, dejen contestar al conferenciante. Bueno, le voy a hacer una pregunta. Es muy bueno, pero que tenían que haber sido... Ya, muchas gracias. Sí. Gracias. Soy predicador en el desierto. A ver, le voy a hacer yo una pregunta a Manolo Suárez. Te has dicho que la República coincidió con una gran crisis económica, ¿no? El crack del 29, y con una crisis monárquica. En la actualidad, la crisis económica que viene, pues no sé si somos capaces de... Y aparte hay una crisis monárquica importante. Aparte, los partidos políticos en la actualidad están completamente polarizados, cada vez no se entienden ni en cuestiones básicas. ¿Y no podríamos haber aprendido algo? Hay ciertas similitudes, ¿a ti qué te parece? Me parece que tú estás apuntando a la hipótesis de una posible tercera república y yo creo que quieres decir todo lo contrario, pero lo que has dicho, estás apuntando a que se dan las condiciones para ello. Te explico. Las dos ocasiones en las que en España ha habido república, 1873 y 1931, coincidieron con dos momentos en los cuales hubo una profunda crisis económica y una crisis monárquica. Igual que ahora. Pero es que ahora no sé lo que va a pasar, porque soy historiador. No. Lo que te pregunto es
si ves alguna similitud o Bueno, no sí. habremos aprendido algo. Vamos a quiero ver. deciros. No sé si... Y perdona, y luego está el tema del nacionalismo catalán, que esa es otra. La cuestión es que si el nacionalismo catalán finalmente logra, obtiene o se reconoce su independencia, España solo puede sobrevivir como república. Si Cataluña se separa, obtiene su independencia y se consolida como un país independiente de España, que busque o ya un modelo de confederación o sencillamente una república independiente de lo que hoy soy España, presumiblemente España solo podría sobrevivir como república, porque el País Vasco tardaría muy poco tiempo después y finalmente uno se pregunta, ¿sobrevivirá la monarquía española? Bueno, perdió toda América y sobrevivió, perdió Cuba, Filipinas y Puerto Rico y sobrevivió, podría ocurrir que también. Les recuerdo que en el año 1899, cuando Eugenio Montero Ríos, vuelve del Tratado de París, donde se acordó la entrega o la pérdida de Cuba, Filipinas, Puerto Rico, Guam, Marianas, Carolinas, etc., dijo aquella frase, todo se ha perdido menos la monarquía. Pero también sabemos por los datos que tanto Sagasta como Cánovas sabían que era imposible ganar a Estados Unidos en la guerra y que, por tanto, la lógica última de aquella derrota fue salvar la monarquía, porque de no haberse ido a la guerra y perdido las colonias, tampoco se hubiera prevenido la monarquía. Bueno, pero vamos, no hemos sacado ningún ejemplo a seguir ni nada de nada. Vamos. Bien, quiero que pongamos el punto final a esta magnífica conferencia, agradeciendo, como no, al profesor Suárez Cortina su intervención y la generosidad que ha tenido de venir hoy aquí al Ateneo para pronunciar esta lección magistral, y también a Asunción Peña por la tarea de organización de este ciclo. Que les recuerdo que va a continuar a lo largo del mes de mayo mediante otras dos conferencias que irán en 2 miércoles consecutivos, el 12 de mayo y el 19 de mayo. ¿Había alguna pregunta más todavía? No. Pues muchas gracias. Bien, pues muchísimas gracias y Muchas buenas gracias a noches. ustedes.